Buenos días, apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Me pueden escuchar? Discúlpenme. Muy bien, ¿cómo dices? Bueno, ya, espero, empezamos a grabar desde ahora. Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Como se han dado cuenta, pues esta semana estuvimos un poquito más tranquilos porque realmente las semanas anteriores los alcanzamos como a cargar de muchas cosas, pero ya hemos nivelado bastante nuestras tareas académicas y en común acuerdo con los coordinadores hemos visto bien que esta semana estemos un poquito más tranquilos, con menos carga, pero con tareas más específicas. Para el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, pues que quizás a veces nos genera un poco de conflicto, que en este caso es los problemas de aplicación de la derivada, ¿sí? Porque eh, pues podemos conocer todos sus procedimientos, perfecto, sí, conocer su procedimiento, conocer sus propiedades, en fin, pero a veces el desafío real es el resolver, en este caso resolver problemas y aquellos problemas en que tengamos que interpretar en una expresión del lenguaje ordinario y donde dentro de ellos se encuentra el concepto de la derivada. Y eso es lo que vamos a ver durante estos 2 días, ¿sí? O si es posible, hoy nomás lo vemos y pues bueno, veamos el tema, a ver cómo lo trabajamos. El objetivo es que esto que ustedes están viendo de cálculo diferencial, antes de ver el otro tema que sigue, que son derivadas parciales, el objetivo es resolver problema. ¿Listo? Esa es la clave. El de llegar a resolver una situación, problema. Hay una serie de condiciones. Lo primero, pues, es saberlo interpretar. Entonces, vamos a ver qué condiciones debemos tener nosotros en cuenta para interpretar. He buscado y he encontrado este ejercicio, lo teníamos en un libro, entonces me parece un ejercicio apropiado para el tiempo, ¿no? Para este tiempo de cuarentena, pues no habla de un virus, habla de una bacteria y pues en el fondo pues eso es lo que está sucediendo. Todo lo que nosotros somos hoy en día, este tiempo, nosotros somos el resultado o estamos evidenciando una situación matemática. Tristemente es muy hermoso el procedimiento para el coronavirus, cómo afecta a la humanidad. Pero eso es otro tema que vamos a abordar en la próxima semana. Pero hoy vamos a hablar de un poco más detallado, de ejercicio ejemplo, tenemos varios, en este caso sobre una bacteria, ¿listo? Sobre una bacteria. Entonces, pensé que es un ejercicio también administrativo, es un ejercicio científico, es un ejercicio universitario, ¿listo? Dice el ejercicio que un investigador o en este caso muchos investigadores están probando la acción de un medicamento, de un fármaco, sobre una bacteria. Han averiguado que el número de bacterias, voy a resaltar algunas palabras, el número de bacterias representado con la letra N varía, vamos a poner aquí, varía con el tiempo y el tiempo lo vamos a representar con la letra T. Este tiempo está dado ¿en qué? En horas, ¿listo? Vamos a aquí marcar que este tiempo está dado en horas, para que no se nos olvide.
Y el número, corresponde al número de bacterias. Los rojitos son las bacterias y el otro color, el verde, es lo que está definido en horas. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Aquí dice, una vez suministrado el fármaco, según la función. Entonces, que existe dentro del cuerpo de la persona una cantidad de bacterias. Se administra un fármaco y este fármaco actúa en el cuerpo por un tiempo dado por esta función y de acuerdo a ese fármaco, pues la cantidad de bacterias empiezan a disminuir, porque el objetivo del medicamento, del fármaco, es ayudar al cuerpo a destruir la estructura celular de la bacteria. Entonces, ¿en qué consiste? Sencillamente, miremos nuestra fórmula. Vamos a ver nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos la cantidad de bacterias, está en razón al tiempo, ¿no? Es en función al tiempo. Entonces, la cantidad de bacterias que vamos a tener nosotros o la persona es en razón al tiempo, ¿listo? La fórmula dice que el tiempo, la fórmula, función que se utiliza es esta. Profe, ¿de dónde salió esta función? Eso es algo que vamos a ver más adelante, pero por el momento utilicemos la función. Nos dice que 20t a la 3, 510t al cuadrado y 3600t más 2000. ¿Listo? Entonces quiere decir que cuando está en 0 horas, en 0 horas, ¿m? En 0 horas, que aquí tendrías que tú reemplazar t por 0. La t la tendrías que reemplazar por 0 y esta multiplicación nos daría 0. Esta otra t la reemplazarías por 0, también nos daría 0. Esta otra t multiplicarías por 0. Esta t se reemplaza por 0 como lo vimos en alguna clase y esto nos va a dar 0. Al final, ¿qué vamos a obtener? Que cuando es 0 horas, la persona tiene ¿cuánto? 2000 bacterias. Entonces, acá hay algunas preguntas. ¿Cuántas bacterias había en el momento de suministrar el medicamento? ¿Sí? Al momento de suministrar el medicamento, a las 0 horas. ¿Mm? A las 0 horas, ¿cuántas bacterias? Cuando se suministra el medicamento. Y también nos preguntan, ¿al cabo de qué? De 10 horas. Entonces vamos a ver cómo lo definimos nosotros. Nos dice, en este caso, que n, cuando han pasado 0 horas, n, en este caso la cantidad de bacterias en 0 horas, es igual a 2000. Quiere decir que hay 2000 bacterias había cuando se empieza el tratamiento. De ahí sale la fórmula, por ejemplo. De ahí sale la fórmula. 2000 bacterias cuando inicia el tratamiento. Entonces ya tenemos la información de cuando se suministra el medicamento, en el momento que se empieza a suministrar la primera dosis, el paciente tenía 2000 bacterias en su cuerpo. Al cabo de 10 horas, vamos a ver qué sucede. Al cabo de 10 horas, la función, entonces esto, recuerde que lo que me va a indicar la cantidad de bacterias en 10 horas. Aquí debo escribir 20 por 10 a la 3, o si quieres escribir 10, recuerde que aquí tienes 20 y aquí en de la t reemplazas por 10, ¿no? Entonces aquí 10 a la 3 menos 510, que es este, por t al cuadrado, y aquí reemplazas t por ¿quién?
por 10. Yo recomiendo, si es posible, escribir estos valores entre paréntesis. En lo posible, espero que me quedó feo ese paréntesis. En lo posible, escribirlo entre paréntesis. Es recomendable para evitar errores si hay valores negativos de pronto. Entonces, si puedes, tú puedes escribir esto entre paréntesis, te vas a ahorrar muchas dificultades de procesos matemáticos. Pero si no, si lo tienes claro, pues no hay lío. Pero si de pronto se genera una duda, es mejor escribirlo entre paréntesis. Esto, ustedes multiplican 10 a la 3, ¿sí? Que sería en este caso, ¿cuánto? 1000, perfecto. 10 a la 2, que sería, ¿qué? 100. Y 3600 por 10, que sería, en este caso, 36.000, ¿no? Acá se multiplica. Más 7.000, más 2.000. Si usted opera todo esto en la calculadora, si lo haces en este momento, usando los paréntesis, como lo acabo de decir, vas a obtener como resultado 7.000. Entonces, hay 7.000 bacterias, o 7.000 bacterias había al cabo de 10 horas. Bueno, creo que vamos. Hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es esta pregunta. Esta pregunta que nos hacen aquí. El número de bacterias está creciendo, o está disminuyendo. ¿Qué me dicen ustedes? Así sea por el chat. ¿Qué ha pasado con el número de bacterias? La profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Yo creo que el número de bacterias está creciendo. Está creciendo, muy bien. Sí, porque cuando el tiempo es 0 horas, solo Sí, 2.000 bacterias. sí, Y al cabo de 10 horas, sube a 7.000 bacterias. 7.000 bacterias, perfecto. Listo. ¿Quién más me puede decir dar una opinión? ¿Qué está sucediendo? Porque mira, 10 horas. ¿Alguna otra opinión? Perfecto, bueno, nos quedamos con esa opinión. Sí, es verdad. A cabo de 10 horas se ha prácticamente triplicado y un poco más, ¿no? Se ha triplicado y un poco más la cantidad de bacterias. Tranquilos que este ejercicio lo vamos a hacer con el coronavirus. Va a estar muy chévere. Y ustedes, mejor dicho, se van a quedar en casa. Van a darse cuenta que no es necesario salir. Mira, eso es lo que acaba de decirnos aquí el compañero, es verdad. La cantidad de bacterias, en este caso, el número de bacterias está creciendo de una manera, eh, se está triplicando, en este caso se está triplicando y un poquito más de triplicar la cantidad de bacterias iniciales. Quiere decir que si puede suceder el ejercicio, que ya no sean 10 horas, sino un día, por ejemplo, 24 horas, la cantidad de bacterias, pues será realmente eh, mayor, ¿no? Miremos qué debemos hacer a continuación. Entonces, en este momento, bueno, una bacteria está creciendo. Bueno, cuando derivamos, ¿sí? Imagina que vas a derivar esta función. Usted deriva esta función. Entonces, si la derivamos sería 3, pasa a multiplicar al 20 y nos daría ¿qué? 60. Y t
quedaría con, pierde un valor el exponente, quedaría con 2. El 2 que está de exponente pasa a multiplicar a 510 y obtenemos esto. Y aquí, derivada de t, que es 1, 3600 por 1, y la derivada de una constante que es 0, pues acá nos daría 0. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que en 0 horas, en 0 horas, si usted aquí le pone, aquí reemplaza esta t por 0, usted reemplace ahora aquí en la función que ha derivado, en esta nueva función que usted ha derivado, va a escribir 0. En 0 horas, y ahorita lo hacemos con 10 horas, a ver qué pasa. En 0 horas, entonces aquí nos va a dar, en 0 horas nos va a dar 13.600. Entonces, ese 13.600, que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta, este 3.600 es un valor mayor que 0, ¿cierto? Entonces, cuando el valor es mayor que 0, al sustituir en la función que hemos derivado, nos está indicando que el valor es creciente. La forma de crecimiento de las bacterias es bastante acelerado. Entonces, miremos aquí el ejercicio. Ay, perdón. Entonces está creciendo 3.600 bacterias por hora. Eso nos estaría indicando que hay 3.600 bacterias por hora. Es la forma en que está creciendo. Después de que tú has derivado la función y sustituyes en la función que se ha derivado, eso nos permite identificar que hay un crecimiento ¿de cuánto? De 3.600 desde el momento inicial de crecimiento de bacterias. Pero dice aquí algo importante. Si usted ya hace la sustitución de nuestra función, pero no con el 0, sino en la función derivada, acá donde está la t, la reemplaza no por 0, sino que la va a reemplazar por cuánto. Vamos a ver por cuánto la vas a reemplazar. La vas a reemplazar por 10. Si la reemplazas por 10, acá, la reemplazas por 10, vas a obtener menos 600. Profe, Sí, dime. una pregunta, porque ahí está el -50 si se supone que la derivada de 20 te da la 3 es 60, te da la 2 y está -50, te da la Ayúdame. 2. Perdóname. Acá en la ¿En dónde? última, en la B, la respuesta de la B. Ahí, profe. Sí. Venga, corregimos a ver si me equivoqué en algo. Acá en esta 3 por 20 nos da 60. Esto es 60. Acá hay número 60T, está bien. Pero está bien porque verificamos. 2 por 510 nos da 1020T. 10, acá nos daría 3.600. Pues estoy mirando acá, derivada de T. No, está bien, está bien. ¿Pero por qué da -50? ¿En dónde dice menos 50? Puedes tú ¿Eso menos marcar 50? acá. Ah, no, 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 no. Es igual a 60T al Sí, cuadrado. sí, sí, profe, ya No, ya no, lo vi tranquila. bien. No, tranquila. Para eso Gracias, está. profe. No, tranquila. Perfecto. No, esas preguntas hay que hacerlas. No se pueden quedar con la duda. ¿Listo? No se pueden quedar con la duda. Bueno, bueno, cuando nosotros sustituimos en la función que hemos derivado, sustituimos por el 0 en 0 horas, ¿cierto? Eso nos ha permitido a nosotros identificar que hay un crecimiento de 3.600 bacterias por hora. Ahora, aquí nos dice algo. Cuando sustituimos, cuando no es 0 horas en la función que hemos derivado y le escribimos el 10, nos damos cuenta que nos da un resultado diferente. No nos da 3.600, sino que nos da menos 600. ¿Qué nos indica ese menos 600? Mira, ese menos 600 nos está indicando que el número de bacterias
está disminuyendo a un ritmo, ¿cierto? De disminuir, esta es la palabra importante, disminuir a un ritmo de 600 bacterias por hora. No sé si me he dado a entender ahí en esa parte. Entonces, en la primera nos indicaba que crecía a un ritmo de 3.600 bacterias por hora. Pero aquí, si reemplazamos con el 10 en la función que hemos derivado, vamos a obtener menos 600, que es un valor menor que 0. Y ese fue a las 10 horas. Y nos está permitiendo identificar que el número de bacterias está disminuyendo a un ritmo de 600 bacterias por hora. Hoy en día, con el tratamiento ese es el tratamiento que hacen con los pacientes que están hospitalizando por COVID-19. Ese es el tratamiento. Entonces, mire, nosotros aquí estamos en el entorno, de pronto usted visualiza el asunto ahorita de la cuarentena, de esta pandemia, con estos ejercicios de cálculo diferencial, de derivadas, de álgebra lineal, lo va a visualizar de una manera muy diferente. Esa es la intención. Esa es la intención. Ahora, la pregunta, acá viene otra pregunta muy importante. Cuénteme, Sebastián, alzó la mano. ¿Quieres preguntar Sí, algo, profe, Reiki? sí, sí, una pregunta ahí antes de que siga. Profe, si dice que a las 10 horas el número de bacterias está disminuyendo a un ritmo de 600 bacterias por hora, o sea, por hora, entonces como son 10 horas, Sí, son sí. 6.000 bacterias a las 10 horas que se disminuye. A las 10, sí, disminuiría, ya no tendría usted 3.600 por hora. Por hora, tienes 3.600 bacterias por hora, ¿sí? Ahora, multiplique esas 3.600 por 10, serían 36.000. 6.000. 36.000 bacterias en 10 horas. 10 A las horas. 10 horas, usted tiene 36.000, ¿cierto? Sí. Pero le aplican el medicamento, empieza a actuar y disminuyen que de esas 36.000, disminuyen solamente 600. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Tendrías 35.400 bacterias en ese momento. A las 10 horas realmente tendrías treinta y cinco Ya. mil cuatrocientas bacterias. ¿Mm? Bacterias. Ah, ya, Ujú. listo. Tenía esa Entonces, duda. Listo, profe. sí, señor. Entonces ahí es donde empieza a hacerla. ¿En qué momento la acción del fármaco es máxima? Ahí es donde hay que averiguar. ¿Mm? Por eso hoy en día crear una vacuna no es que sea, ay, no, hagamos la vacuna y sale mañana, no. Los que están haciendo las vacunas, tienen que verificar en qué momento el pico de la vacuna es efectivo y cuántas dosis en cuántos momentos se tiene que aplicar la vacuna contra el coronavirus. Las personas inocentemente creen que eso de la vacuna sale hoy y ya mañana la están entregando, ¿no? Por lo menos se demoran pruebas, tienen que hacer todo este estudio y para eso aparece en este caso, mira cómo nos ayuda las derivadas. Entonces aquí la pregunta, ¿en qué momento la acción del fármaco es máxima? Máxima, esa palabra es muy importante. Mire, aquí algo nos está resaltando, cuidado, no nos están preguntando cuándo tiene un máximo la función. Es diferente, el máximo de una función es como el pico máximo, sino el momento, porque, por ejemplo, no quiero meterme a la situación del coronavirus, es que estoy que hago ese trabajo, ya lo hice, ya lo tengo aquí preparado, estoy que me hablo de ahí, pero no. Es en qué momento el fármaco tiene la acción máxima. Es decir, no nos preguntan cuándo el número de bacterias es máximo, sino cuándo el medicamento hace que el número de bacterias esté creciendo con mayor rapidez. Mire, cuando hablamos la palabra mayor rapidez, estamos hablando de un incremento. Recuerden que esa palabra la vimos en una clase presencial, la palabra incremento. ¿Mm? Sino cuando el medicamento hace que el número de bacterias decrezca, cambie con mayor rapidez. Y eso es lo que necesitan los médicos, ¿cierto? Los médicos necesitan saber en qué momento la dosificación del medicamento es efectiva
para que la cantidad de bacterias disminuya de una manera mayor. Y es incoherente acá, mira. Para ello tenemos que averiguar cuándo la función derivada tiene un mínimo. Entonces, cuando es la mayor rapidez, tenemos que buscar algo que se conoce como el mínimo, no el máximo de la función, no el máximo punto de la función, sino el punto mínimo. ¿Cómo se evalúa ese mínimo? Entonces, hay una serie de puntos, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar unos puntos en el tiempo. Recuerde que se ha trazado un medicamento en el transcurso de un tiempo. Al transcurso de un tiempo. Hay una 0 hora, la hora 0. Hay otro medicamento. En el ejercicio lo hemos hecho entre la hora 0 y la hora 10. Pongamos aquí. Entonces aquí sería la hora 10. Aquí sería la hora 10. La hora 10. Ay, perdón que me está molestando aquí el mouse. Mejor dicho, no tengo mouse. Entonces, la hora 10. Bueno, este punto es la hora 10. Este es el punto 0. Entonces, hay unos puntos en el medicamento. Pero hay después de esa hora 10, hay un tiempo, hay más tiempo, ¿no? Porque eso es lo que va a indicar cuánto tiempo va a tener que estar la persona hospitalizada. Pero entre la hora 0 y la hora 10 hay unos valores muy importantes. Hay unos valores en donde se identifica que el medicamento pierde como su fuerza. ¿Sí? Pero también es un momento, puede ser que no solo el medicamento pierda su fuerza, aunque puede ser que el medicamento pierda su fuerza porque está disminuyendo la cantidad de bacterias. O puede suceder de que entre la sangre de la persona identifiquen que hay algo diferente. Entonces quiere decir que el medicamento está actuando de una manera diferente. Hay un momento crucial. Para ello, se define la segunda derivada. Entonces nosotros aquí vamos a hacer una segunda derivada. ¿Qué quiere decir? A la función que hemos derivado previamente, entonces aquí vamos a ver esta que estoy marcando acá, esta que hemos derivado previamente, la vamos a volver a derivar. Entonces, aquí tendrías n, ¿cierto? N', igual, bueno, perdón, aquí iría entre paréntesis t, cerramos, esto sería igual a ¿qué? A 120 t menos ¿qué? 1020, ¿cierto? Entonces, esta ya no sería la primera, sino que sería la ¿qué? Segunda derivada. ¿Sí? Quiere decir que a esa función que he derivado, la voy a volver a derivar. Entonces me queda la función, en este caso, 120t menos 1020. Entonces miremos cómo quedaría aquí en nuestro ejercicio. Voy por aquí, la dejé perdida. ¿No la puedo mover? No. Bueno, aquí está. A ver si me deja mover. No, no me deja mover la... Espérate, ya. Tenemos esa marca. Vamos a hacer un experimento. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestra segunda derivada. Nos dice que esta segunda derivada ¿sí? se va a anular en el tiempo de 8.5. ¿Qué significa anular? Es decir, que a las 8 horas y media, donde se ha administrado el medicamento, el número de bacterias va a decrecer de una manera acelerada, a menos 7,
a menos 735 bacterias. Que pues lógico. Recuerda que tú tienes 2 puntos de criterio, desde el 0, ¿hasta qué número? Hasta el 10. Pues usted tendría que ir haciendo, mirando, claro que ya con cálculo integral, que vemos un tema que vemos más adelante, que se la llama la antiderivada, tú lo vas a hacer más rápido. Pero aquí usted podría ir reemplazando T por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas. Aquí lo hicimos, en el caso real, nosotros lo hicimos varias veces, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Y nos dimos cuenta que en el 8.5 la cantidad de bacterias disminuye, es el momento en que la cantidad de bacterias disminuye de una manera máxima, ¿sí? Cuando quiere decirnos que en ese momento el medicamento es más eficaz, ¿m? En el 8.5. Recuerde, lo hemos hecho en la segunda derivada. Aquí me faltó la comita. Ah, no, perdóname. Aquí hicimos esta derivada, Ah, bueno, esto es para sustituir. Aquí se puede dejar dos comitas. Por lo general yo pongo 2 comitas. Aquí me faltó una porque como fue de una segunda derivada, yo recomiendo utilizar las 2 comitas para tener claro que, que viene de esta segunda derivada, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que el ritmo en que se disminuye, decrece la cantidad de bacterias es de menos 735 bacterias por hora, que es lo más eficaz, ¿m? Que está haciendo el medicamento, está siendo efectivo en ese momento. Esto nos lleva a plantearnos muchas preguntas. ¿M? ¿Cuándo es más eficaz? ¿M? O cuando usted como paciente o usted como paciente, ¿cuál es la ventaja? Que ahorita usted con esta información ya puede dar criterios frente a un médico, inclusive. Pero ¿en qué momento empieza a notarse el efecto del medicamento, del fármaco? ¿Mm? Entonces, sencillamente, empezará a notarse el efecto del fármaco, se va a empezar a notar cuando el número de bacterias, en este caso, disminuya en función del tiempo. ¿Mm? Entonces, hay un valor que es efectivo. Entonces, pues hay varias formas. Entonces, ¿en qué momento es decreciente? O es creciente y decreciente. Recuerde que hay un momento en que el pico de bacterias aumenta en el cuerpo y hay un momento en que el pico de bacterias disminuye. Tendrá un máximo de cantidad de bacterias y un mínimo de cantidad de tiempo en que se disminuye. Sencillamente, lo que nosotros hacemos, ¿m? Sí, ¿qué ha pasado con esta función que hemos derivado? La primera función que hemos derivado, la igualamos a 0. ¿M? Miren que aquí hemos igualado nuestra función. La función, cuando la derivamos, nosotros la que derivamos, la primera, recuerden que la primera está planteada de manera diferente. ¿M? Aquí la vemos rápidamente. Mira, esta que usted acaba de derivar, esta que me decía la compañera, usted la va a igualar a 0. ¿Mm? Eso es lo que hace, usted la iguala a 0. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esta la iguala a 0. Es una ecuación cuadrática. Como es una ecuación cuadrática, va a tener 2 valores. Uno de los valores es t igual a 5 y t igual a 12. Entonces, hay 2 intervalos. Desde 0, desde el momento de que se aplica el medicamento hasta las 5 horas, y hay otro intervalo que es desde las 5 horas hasta las 12 horas, que sería el valor de X. Aquí X o T va a obtener 2 valores, 5 y 12. Y va a haber otro valor adicional, desde las 12 horas hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Entonces hay unos momentos en que el tratamiento crece y decrece. En este caso, el número aquí crece, aquí decrece, y aquí crece el número de bacterias en el cuerpo. Dice que a partir de las 5 horas de iniciarse el tratamiento, empezará a notarse el efecto del medicamento y a disminuir el número de bacterias, ¿sí? Entre las 5 horas. Quiere decir que entre el intervalo de las 5 y las 12 horas va a haber un mayor efecto
del medicamento sobre el cuerpo. Entonces el medicamento tiene efecto. Pero dice que a partir de las 12 horas de haberse iniciado el tratamiento, el número de bacterias empieza otra vez a crecer, por lo que debemos concluir que el fármaco empieza a perder su efecto a partir de esa hora. ¿Cómo se puede representar gráficamente este proceso? De esta manera. Mira, de esta manera. Entonces, esto es lo que usted está viendo hoy en día en las noticias. Prácticamente. Prácticamente es el... Espera, borro aquí que me apareció esto. Prácticamente eso es lo que usted está viendo en las noticias. Claro que no me quiero meter con ese tema porque se nos vuelve loco. Recuerde, acá tenemos nuestra función derivada. Mírala acá. Y aquí tenemos nuestra función preestablecida. Esa es la función con la cual hemos partido. Y nos dice finalmente nos dice el ejercicio que nuestro tratamiento puede ser efectivo. Por supuesto que sí puede ser efectivo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de aplicar el medicamento en las horas que corresponden, ¿no? Dice que hay que fijarnos que las 8 horas y media, que es cuando el crecimiento era más rápido, es cuando la función cambia su comportamiento, a las 8 horas y media. Entonces, aquí en este punto, 8 horas y media, la función cambia el comportamiento. Empieza a crecer, ¿cierto? Y aquí empieza a disminuir la cantidad de bacterias. Entonces, ese es un punto importante. Bueno, hay un momento de crecimiento rápido, antes de ese punto había un crecimiento rápido, y después de ese momento la función empieza a decrecer de una manera más lenta. Y ese es lo que conocemos como el punto de, esta palabra muy importante, punto de inflexión. Punto de inflexión. Pues bien, mis jóvenes, eso era lo del día de hoy. ¿Qué va a suceder? Ya después les voy a poner un ejercicio. Hay varias cosas, hay varias cosas que hacer, ¿no? Voy a ponerles un ejercicio de una situación parecida. Mejor dicho, yo quiero que lo hagan con lo del coronavirus. Que piensen con el coronavirus, teniendo en cuenta casos acumulados, teniendo en cuenta pacientes recuperados y teniendo en cuenta con personas, pacientes que están perdiendo la vida. Ese sería el ejercicio que quisiera que trabajáramos. Quiero que ustedes lo traten de investigar con el coronavirus. No sé, investiguen si de pronto en alguna revista científica, en algún libro, en algún documento, existe algo sobre, han investigado la función, ¿no? Investíguenlo ahorita en internet, si existe algo, miren las gráficas y ya les comparto este documento para que lo tengan ahí como un recurso alternativo. Este aquí viene otro ejercicio, que es para juegos de azar, para aquellos que les gustan las cartas o les gustan las apuestas, ahí lo van a tener y acá hay un ejemplo. Entonces, yo les voy a dejar, la tarea que tenemos es consultar algo sobre el coronavirus, sí, la gráfica del coronavirus, y también sobre, les voy a dejar otro ejercicio para que usted lo investigue. Chicos, ya nos comunicamos por WhatsApp, cualquier cosa me escriben en el grupo y con mucho gusto los atiendo. Entonces ya les envío el material, las preguntas y el reto. Y excelente día y ya nos contactamos por el grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Listo, profe. Muchas Vale, gracias. pues. Bueno, pues. Nos toca todas las coronavirus.